Yo creo que el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil tuvo y tiene una importancia tremenda que gravitó muchísimo en esta pandemia, en esta crisis sanitaria. Y lo hemos invitado al coronel Martín Cucalón para que nos comente esa experiencia que él jamás la imaginó tenerla y nadie tampoco. Sin embargo, la asumió el Cuerpo de Bomberos. Y coméntenos un poco y gracias por estar con nosotros aquí en Huacavilca 830M, Coronel Martín Cugalón. Bienvenido. Buenos días, economista. Un gusto estar aquí presente. Estamos a las órdenes para las preguntas que usted me realice. Sí, le consultaba, ¿no? Usted jamás se imaginó esa experiencia que iba a tener en esta pandemia que estamos atravesando ya en menor o está más controlada. Me refiero a la crisis sanitaria producto del coronavirus o el COVID-19. ¿Cómo la vivió, cómo la asumió, cómo la enfrentó el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil? Bueno, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil tuvo varios temas con la pandemia. Uno, pues, el económico. El tema económico fue durísimo para el cuerpo, para los cuerpos de bomberos del país. Realmente, al haberse cerrado los negocios, prácticamente se fueron a cero la emisión de permisos de bomberos. El no cobro de las planillas de luz afectó terriblemente a los ingresos de todos los bomberos del país también durante varios meses que no se cobraron. Esos fueron pues dos situaciones muy delicadas, muy graves que nos tocó enfrentar con mucha creatividad y con mucho ingenio y con el apoyo de la señora alcaldesa del municipio de Guayaquil para poder solventar los temas económicos. Pero los temas sanitarios como tales fueron también extremadamente duros. Los bomberos de Guayaquil tomamos varias decisiones. Una decisión muy acertada y muy correcta fue el haber cogido las 25 ambulancias que contábamos en ese momento y haberlas ubicado en 4 estaciones de bomberos. Y esas 4 estaciones de bomberos dentro de la ciudad, haber sacado los camiones de bomberos como tal y haber puesto aisladamente al personal paramédico en las 4 estaciones sin tener contacto con los bomberos, propiamente los que atienden los incendios, los rescates vehiculares y el otro tipo de incidentes, no los que atienden los temas paramédicos. Eso nos permitió a nosotros pues reducir muchísimo el tema de contaminación y los paramédicos tuvieron que implementar y cumplir todos los protocolos de bioseguridad que se pusieron en esos días. Protocolos que hoy por hoy pues siguen todavía vigentes y que son protocolos pues que ha tocado pues mantenerlos, tienen también pues un costo importante el seguirlos haciendo y también pues por ejemplo el sanitizar una ambulancia, el desinfectarla puede tomarnos hasta 2 horas en estos momentos y eso hace pues también que el servicio de ambulancias a veces pues se demore en retornar la unidad a su estación o en ponerse en servicio, pero han sido decisiones que han sido importantísimas. Por ejemplo, durante los meses de marzo y abril, nosotros atendimos 99 partos en las ambulancias de bomberos. Una vez que se reabrieron prácticamente de forma normal los hospitales, este tipo de atenciones ya no las tuvimos que dar, porque ya las mujeres iban y daban a luz directamente en las maternidades. Pero esto fue una experiencia única, el atender 99 partos durante 60 días en las ambulancias, pues fue un tema muy importante para nosotros. Ahora, ¿ustedes tienen alguna estadística de la atención de las emergencias que atendieron durante el año 2020, que ha sido el año más difícil, especialmente su primer semestre? Y ahora obviamente que siguen ustedes atendiendo este tipo de emergencias. ¿Tienen esas estadísticas? Sí, tenemos las estadísticas. Las estadísticas, por ejemplo, son muy claras. Durante el mes de abril, por ejemplo, se bajaron muchísimo las atenciones de ambulancias porque no había hospital disponible donde trasladar a los enfermos. Entonces, la atención de ambulancias en el mes de abril
todos pensarían que fue muy alta, pero al contrario, fue muy baja porque no había ningún hospital donde derivar a los enfermos. Pero de ahí hemos mantenido un pico muy importante, siempre en crecimiento, de todas las atenciones, llegando prácticamente a 2.500 atenciones mensuales. Es una cifra extremadamente alta para el Cuerpo Bomberos Guayaquil. 7 de la mañana, 46 minutos. Estamos dialogando aquí en Huancavelica 830M con el coronel Martín Cucalón, jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Usted, mi estimado licenciado Jorge Escobar. ¿Cómo va, Martín? Un gusto saludarlo. Buen día y bienvenido a Contrapunto acá en Huancavelica. Sí, entendemos que quizás pudo haber bajado la demanda de ambulancias entre los meses de abril y mayo debido a la caótica situación en los hospitales y también en las clínicas. Pero entendemos que en casos puntuales de personas que tenían problemas ya de respiración y demás, tuvieron asistencia de equipos médicos a través de las ambulancias del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. ¿Nos podrías comentar un poco ese tipo de ayudas que también técnicamente salvaron vidas? Sí, buenos días. Sí, efectivamente tuvimos, como llevar los pacientes a los hospitales, las ambulancias nuestras comenzaron a dar asistencia básicamente respiratoria en domicilio. El problema, pues, es una atención muy limitada, ya que la capacidad de oxígeno de la ambulancia es limitada. Pero esto con mucha frecuencia realmente, y muchas ocasiones a las personas, por ejemplo, se les terminaba la botella de oxígeno para casa. Mientras reemplazaban la botella de oxígeno, la ambulancia de bomberos les daba asistencia al familiar enfermo con la botella de oxígeno, la ambulancia se retiraba. Pero eso fue un tema pues extremadamente complicado. Pero yo le diría que, tocando el tema de los pacientes, las atenciones en los domicilios, yo creería que lo más delicado para nosotros, lo más sensible para los bomberos de Guayaquil fue el tener que haber estado paseando a los enfermos durante 8, 12, 14 horas en las ambulancias, buscando un hospital y una cama disponible, y por último tener que retornarlo a su domicilio, y en muchas ocasiones lamentablemente a fallecer en el domicilio porque nunca se pudo encontrar una atención médica. Esa fue una situación extremadamente complicada para los bomberos. Y sí, también la pérdida de algunos compañeros, ¿no? De gente que tenía más de 30 años en la institución, que también fue víctima del COVID. Es una especie de situación generalizada, porque en las instituciones también se perdieron a compañeros, ¿no? Sí, así es. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil perdió nueve bomberos por COVID, entre ellos casi 50 años de trayectoria, una trayectoria impecable, el mayor Lázaro, el señor pues, Javier Maura, y así mucho, el compañero Maura, un gran y 9 perdí, ahora pues solamente por 9. Está el audio está mal, Martín. Algo está pasando. Yo estoy con el audio. Claro, puede ser la señal, quizás. Sí. A ver, pero ahí de pronto podríamos intentar. Nos decía Martín lo de los 9 fallecidos en el cuerpo de bomberos. Sí, así es. 9 personas que fallecieron, 9 colegas, muy lamentable. Todos estuvimos puestos realmente al COVID. En mi caso personal, yo fui contagiado pues de marzo. En esa época, pues el COVID era y sigue siendo pues, un tema muy sensible, y sobre todo que no se conocía mayormente las formas de tratarlo y las formas de precaución que debíamos tener de esta enfermedad tan delicada que nos ha atacado. Martín, nos decías también que en el caso presupuestario, lo que era una ayuda para la ciudadanía desde las autoridades al disponer que no se corte el servicio pese a la falta de pago en los primeros meses, hablamos de marzo, abril y mayo,
fue un perjuicio para las arcas, los ingresos del benemérito Cuerpo de Bomberos. Nos hablabas de creatividad y de alternativas. ¿Cómo hicieron para poder sostener la atención, las acciones, justo cuando había semejante demanda en la ciudad? Bueno, lo más importante fue haber hecho una corrida financiera en el mes de abril y haber visto cuál iba a ser el hueco que teníamos, que se nos iba a formar, haber cogido el teléfono, haber hablado con la señora alcaldesa de manera inmediata y haberle dicho, doctora, necesitamos un préstamo de este valor para que nos permita sobrevivir y no parar nuestra operación. La alcaldesa fue muy clara y de manera inmediata me dijo, mira Martín, los bomberos no se pueden paralizar, que se haga la solicitud y en 15 días tuvimos aprobado el crédito por parte del Consejo Cantonal, crédito que hoy lo vamos pagando. De igual manera nos reunimos con varios acreedores con los que teníamos que ir pagando cuentas de compras de equipos y se refinanciaron las deudas. Yo creo que esas fueron parte de las creatividades que tuvimos. Y un tema importantísimo que el Comité Empresarial de Lucha contra el COVID que creó el abogado Nebot, por ejemplo, nos comenzó también a ayudar con todo lo que es los insumos para las ambulancias, los insumos para los paramédicos, nos permitió ahorro. Y hemos tenido un apoyo de muchísimas empresas privadas que nos siguen apoyando en el tema de insumos de ambulancias. Esto es un gasto importantísimo que manejamos. Definitivamente somos la flota de ambulancias más grande que tiene el país, más grande, con mayor cantidad de atenciones y a veces pues uno cuando ve los números se da cuenta porque muchas otras instituciones fracasan en su proceso o en su plan de tener ambulancias y no las pueden operar realmente de una manera apropiada como lo hace el Cuerpo Bombero Guayaquil. El coronel Martín Cucalón, jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, está aquí en Contrapunto a través de la señal de Huancavilca. Hablamos de las experiencias, los esfuerzos y también los desafíos que tuvo que afrontar esta institución legendaria de Guayaquil y que demostró también de qué está hecha en medio de la pandemia, pese a que tuvieron un golpe presupuestario, buscando la alternativa, nos ha dicho, solicitaron un préstamo a el municipio de Guayaquil e hicieron lo propio con varios proveedores a nivel de refinanciamiento. Son las 7:53, economista. 7:53 minutos en Huacavilca 8:30 M. A ver, y esta donación del gobierno de Corea va a ser continua, es la gestión hecha por Martín Cucalón, es hecha por el municipio de Guayaquil, cuántos coches motorbomba o cuántos instrumentos de logística para el cuerpo de bomberos vamos a tener de parte del gobierno de Corea del Sur, entiendo yo. Bueno, hace aproximadamente 6 meses recibí una llamada de Eduardo Egas, presidente ejecutivo del Corpey, quien me dijo, hay una posibilidad de una donación con el gobierno de Corea. ¿Te interesa? Digo, por supuesto que me interesa. Y comenzamos a hacer los contactos con el gobierno de Corea, a llenar documentación, solicitudes, comunicaciones. Y poco a poco se fue consolidando hasta que me dijo, hay 2 camiones de bomberos, año 2010, y 3 ambulancias, año 2015, que nos pueden donar. Perfecto. Comenzamos a hacer los trámites, vimos los números, había que hacer una cancelación de pagos de movilizaciones y transporte en Corea. A eso le ayuda a los señores de Corporación Rosado, expresamente a don Johnny Charlique, y de plata nos dio apoyo económicamente para cancelar los valores de Corea, y hasta hoy por hoy ya llegaron los camiones que fueron entregados el día de ayer por el señor embajador de Corea, por el señor canciller, 2 camiones de combate y 3 ambulancias, que si nosotros quisiéramos adquirirlos, estos equipos estarían costando aproximadamente entre $1 millón y $1.200.000, una cifra muy importante, donde el Cuerpo de Guayaquil lo único que ha pagado es el flete de transporte de Corea del Sur, Ecuador, y No se escucha nada, Martín. No se escucha.
A ver, intentémoslo. No, intentémoslo un poco. Está malo el internet allá. Estoy muy cerca de la señal de aquí de mi casa. Estoy completo de señal, ¿no? Sí, está muy bajita. Bueno, en todo caso, la pregunta que viene es, si bien es cierto, bueno, les tocó financiar la transportación, los fletes, etcétera, pero como usted lo ha dicho, estos dos coches motobombas cuestan, superan el $1.000.000 cada uno. Pero ahora la pregunta es, el parque automotor del cuerpo de bomberos cada día se está incrementando y eso también requiere de un financiamiento para el mantenimiento, Martín. Sí, así es. El financiamiento nosotros tenemos que irlo manejando con nuestros ingresos. Siempre yo he tenido una política que tú no puedes hacer ninguna obra que no puedas mantener, ni puedes hacer un crecimiento institucional si no lo puedes mantener. Nosotros hemos ido renovando la flota de camiones poco a poco y eso nos ha permitido tener ahorros importantes en lo que es mantenimiento. Pero asimismo hemos ido creciendo en estaciones de bomberos. Nosotros hemos pasado en mis 14 años de administración de 24 estaciones de bomberos a 50. Estamos por inaugurar dos más y eso también implica un costo, pero este costo también nos ayuda a nosotros en el control de los incendios, porque la respuesta de Bomberos Guayaquil es muchísimo más rápida de lo que teníamos hace 25 o 30 años, porque los cuarteles están más cercanos y los incendios se controlan más rápido y eso también nos permite un ahorro a nosotros muy importante. El Cuerpo de Bomberos tratamos de mantener la parte económica siempre de la mejor manera para no tener ningún tipo de déficit. Muy bien. ¿Quiere usted dejarle un mensaje a la ciudadanía y particularmente a las familias en los sectores populares, donde todavía pues no se toman las precauciones, ¿no? Para evitar desgracias y originadas especialmente por cortocircuitos y obviamente provocando los incendios que conocemos y que ustedes lo enfrentan cada día cuando se requiere. Adelante. Bueno, gran parte de los incendios que se producen en Guayaquil son por la informalidad y la ilegalidad que existen en las conexiones eléctricas. Hacemos un llamado a la ciudadanía a que regule sus conexiones eléctricas con CENEL, a que pongan medidores de luz, a que no estén puenteados de un poste, a que realmente tengan un sistema de breakers en su casa con las conexiones correctas. Eso es un llamado que nosotros hacemos para que evitemos o disminuyamos por lo menos en un altísimo porcentaje los incendios que se producen por las fallas en las conexiones eléctricas. Muy bien. Le agradecemos al coronel Batico Cualón de haber estado con nosotros aquí en los micrófonos de Huancavelica 830M. Le mandamos un fuerte abrazo. Que le vaya muy bien. ¿Ah? A las órdenes y muchas gracias por la entrevista. Que tengan un buen día.